Masacre en Jonestown. Bienvenidos a Podcast RZ, donde lo único que le debes temer es a la realidad. Soy César Fernando y daremos un viaje a través de historias extraordinarias que muchas veces no vas a creer. El 18 de noviembre de 1978, en un lugar remoto de Guyana, al norte de América del Sur, perdieron la vida 918 personas después de escuchar las palabras del pastor evangélico Jim Jones, el cual fue calificado como el mayor suicidio de la historia. ¿Quién era Jim Jones? Su nombre real era James Warren Jones. Nacido en mayo de 1931 en Indiana, Estados Unidos. Su padre había sido veterano de la Primera Guerra Mundial. En el año 1934, a raíz de la Gran Depresión, su familia se trasladó al campo en Indiana, donde vivieron en una choza sin luz ni agua. Jim era un gran lector. Estudió a Marx, Stalin, Hitler, Mao, Gandhi y desarrolló un gran interés por la religión. Era de pocos amigos. Sus conocidos decían que era un muchacho raro, pues solo hablaba de religión y muerte. En ocasiones hacía funerales de animales que previamente había apuñalado hasta matarlos. Decían que su padre pertenecía al Ku Klux Klan, que para esa época era muy popular en Indiana. En una ocasión llegó un amigo de color a su casa, pero su padre no lo aceptó. Esta situación fue motivo de un gran problema con su padre por discriminación racial. Jim se fue de la casa y a raíz de esto no habló con su padre por largo tiempo. Cuando sus padres se separaron, él se fue a vivir con su madre a Richmond, otra ciudad del estado de Indiana. A sus 16 años se graduó con honores de la secundaria de Richmond y al año siguiente se casó con una enfermera mayor que él 4 años. Al poco tiempo, comenzó a asistir a reuniones del Partido Comunista de los Estados Unidos, donde tuvieron persecuciones del FBI. No se podía hablar abiertamente del comunismo, pero Jim pensó que para hablar sobre sus creencias marxistas era mejor infiltrarse en una iglesia y así podía atraer más gente. A sus 21 años se convirtió en pastor estudiantil de la iglesia metodista y aceptado, a pesar de que sabían que era comunista, pero al darse cuenta que esa iglesia no recibía gente de color, la abandonó. No estaba de acuerdo con la discriminación racial. En una ocasión, fue testigo de una curación por fe en la iglesia bautista del Séptimo Día. Estuvo analizando cómo obtener sus metas sociales y económicas de dichos servicios. Jim estudia a Hitler para aprender el manejo de la gente. Adicional, tuvo consejos de un reverendo para manipular a los miembros del culto. El alcalde de Indianápolis lo nombró director de la Comisión de los Derechos Humanos. Al principio mantuvo un perfil bajo. Posteriormente obtuvo puntos de vista en varias apariciones de programas de radio y televisión. Por esto, el alcalde y otros comisionados le dijeron que dejara sus apariciones en público, pero se negó. Hasta que, en una aparición de ligas de personas de color, lo aplaudieron de tal forma que para él fue lo máximo. Estuvo integrando gente de diferentes actividades y haciendo teatro. Jim estuvo ayudando a restaurantes y diferentes sitios para que aceptaran a la gente de color. A raíz de esta inclusión fue muy criticado por los blancos, que le pintaron una cruz esvástica en el templo. Los vecinos racistas le hicieron varias agresiones, como botarle dinamita. También le dejaron un gato muerto. Además, le hicieron llamadas amenazantes. Tiempo después, Jim y su esposa adoptaron varios niños de color. Una niña parte nativa americana, 3 hijos de coreanos. Hasta en 1959 tuvo su primer hijo biológico y por esto se llamaron la familia arcoíris. Por estos inconvenientes, viajó a Belo Horizonte, Brasil, con toda su familia, donde sacaron una casa de 3 habitaciones. Estudió a la gente evitando ocultar su preferencia comunista. Estudió las religiones locales, pero por la falta de dinero de la religión, se trasladaron a Río de Janeiro, en donde trabajaron en barrios marginales con gente pobre. Estando en Brasil,
sus amigos predicadores de Indiana le contaron que el templo estaba en decadencia y regresaron a los Estados Unidos. Jim le dijo a su congregación que en 1967 el país se iba a ver envuelto en una guerra nuclear y los convenció de que se trasladaran al norte de California. No predicaba el Evangelio, sino pensamientos comunistas y lo que llaman el socialismo apostólico. Impartía ideas como que si naciste capitalista, racista o fascista en los Estados Unidos, estás en el pecado, pero si naciste en el socialismo, no estás en pecado. En 1970 comenzó a ridiculizar el cristianismo, rechazando la Biblia, que según Jim era una herramienta para oprimir a las mujeres y a los no blancos. Decía que Dios no era absoluto y que él mismo era la reencarnación de Gandhi y otros personajes para que lo vieran como su salvador o como su Dios. Le decía a la gente que él los iba a salvar. En los 5 años siguientes estuvo posesionando la iglesia con miles de seguidores. Tuvo contacto estrecho y apoyo de su iglesia de parte de la primera dama Rosalind Carter, quien lo aplaudió fuerte en la inauguración de su sede en San Francisco, California. Tuvo muchas entrevistas y reuniones con líderes políticos y comunistas claves. En el verano de 1977, un periodista publicó una crónica donde los miembros del templo habían sufrido abusos físicos, emocionales y sexuales. Por esto, hubo un traslado de cientos de miembros a la sede de Guyana. Allá, Jim Jones, desde hacía varios años, estaba construyendo una granja que iba a ser modelo de paraíso socialista. Pero como en ese lugar pequeño y cerrado, no podía ocultar su adicción a las drogas. Además, era un lugar alejado de otras poblaciones. Al final, se le veían actitudes raras y erráticas. Algunas provisiones la producían ellos mismos en las granjas comunitarias, y lo que hacía falta lo compraban en la capital de Guyana. Estando en Guyana, tuvo muchos detractores que afirmaban sobre violaciones a los derechos humanos. En junio de 1978, una mujer que se había fugado del templo comentó con detalle los crímenes que se cometían y las condiciones deficientes del lugar. Jim llegó hasta el punto de decir que había un caso de conspiración en su contra por parte de la inteligencia de los Estados Unidos. En noviembre de 1978, un congresista norteamericano dirigió una investigación sobre estas violaciones. Se llevó un grupo de personas, entre ellas periodistas, personal de noticieros y familiares de los miembros del templo. Estos llegaron a la capital de Guyana el 15 de noviembre. A los 2 días viajaron por avión y tierra hasta llegar a Johnstown. Ese día, Jim Jones les organizó una recepción a toda la delegación. Todo iba normal, hasta que el congresista de California recibió una nota de un miembro pidiendo ayuda para desertar. Un rato más tarde, del mismo día, 18 de noviembre, un miembro del templo atacó a ese mismo congresista con un cuchillo, sin lograr su cometido. De inmediato, la delegación decidió regresarse a los Estados Unidos, saliendo hacia el aeropuerto del lugar de Johnstown. Jim Jones, al ver que la delegación norteamericana se regresaba, salieron todos para el aeropuerto de Johnstown. Allá, le dijo a todos los asistentes que quienes quisieran irse con ellos lo podían hacer. Se acercaron a la avioneta 15 miembros de la iglesia. Posteriormente, Jones mandó a reunir a todos los miembros de la comunidad, reiterando que las amenazas eran reales, diciendo que había que hacer una revolución o la muerte. En las grabaciones del FBI decían: por el amor a Dios, ha llegado el momento de acabar con esto. Estaba muy frenético y les decía varias frases para persuadirlos de acabar con su vida. Comenzaron a distribuir el cianuro. Algunas madres se lo daban a sus hijos y bebés. Jones nunca perdió el control sobre sus miembros, pero no se suicidó con cianuro, ya que tenía una herida de bala en la cabeza. Según el informe forense, en la autopsia mostró consumo de barbitúricos. En la pista del aeropuerto había 918 personas, entre ellas 304 niños muertos. De acuerdo con investigaciones del FBI, había noches que hacían un simulacro de suicidio donde simulaban tomar cianuro y otras sustancias. Las llamaban noches blancas,
practicaban el suicidio en masa. Les daban a sus seguidores la opción de cometer lo que él llamaba suicidio revolucionario y que huyeran a la selva o a la Unión Soviética para huir de los invasores, ya que le había lavado el cerebro. 3 de sus hijos no participaron en el suicidio por estar en un partido de básquetbol. No querían saber nada de lo que hizo su padre. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su origen, o su religión. Nelson Mandela. ¿Y tú qué opinas al respecto? Haznos saber en nuestras redes sociales. Continuaremos con más historias desde los rincones más oscuros de nuestra realidad en una próxima ocasión. Gracias por escuchar este podcast. Síguenos para más historias en nuestras redes sociales. @podcastRZ. Por cierto, no olvides compartir. No se les olvide, les habló César Fernando en Podcast RZ.